Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. ¿Ahí? Hola chicos, bienvenidos a la segunda o la tercera clase de biología. Veo que están conversando de antes de la materia de la clase anterior, lo cual me enorgullece mucho. ¿De dónde nos están viendo hoy día? Leo atentamente. Villa Alemana, Arica, Conce, Lampa, Iquique, Linares, Temuco. Muchos saludos a todos por allá, Puerto Vara. Qué bueno. Saludos también a los santiaguinos. La Serena. Ya. Entonces, bueno, la clase de hoy día va a ser un poco árida porque este tema en general es un poco árido. Vamos a hablar un poco de catabolismo celular y de anabolismo celular. Por lo tanto, vamos a partir desde ya hablando con esto. ¿Ya? Vamos a arreglar un poquito esto. Ya. Entonces, partimos entonces. Anteriormente hemos hablado de muchas cosas ya siendo esta la tercera clase. La clase de hoy día es de módulo común también. Las clases de electivo van a ser al final. Hemos hablado de las biomoléculas, de los átomos, cómo se organizan para formar estos complejos funcionales. Recuerden la teoría celular, en el cual estos complejos funcionan dando la morfología, la fisiología y la capacidad reproductiva de todos los seres vivos. Por lo tanto, hablamos de células, hablamos de cómo se organizan las células. Recuerden que varias células pueden diferenciarse en tejidos o especializarse para formar tejidos y después los tejidos órganos, después los órganos forman aparatos y sistemas y después organismos completos. La clase anterior estuvimos hablando un poco de la cromatina. Recordemos que la cromatina se definía como DNA unido a histonas y estas histonas junto a 1.7 vueltas del DNA puede formar estos complejos que se denominan nucleosomas. Y cuando la célula requiere condensar todo el material genético, se forman estas estructuras llamadas cromosomas, que las podemos ver en este tipo de diagramas que se denominan cariogramas, que pueden ajustarse hacia un cariotipo. ¿Ya? También hablamos de los distintos ciclos celulares. Hablamos del ciclo celular mitótico, que se caracteriza por formar células que son exactamente iguales al original, y diploides. Y también hablamos del ciclo celular meiótico, que forma cuatro células, y estas 4 células son diferentes entre sí y diferentes al original, y son haploides. Es decir, tienen la mitad de cromosomas y la mitad de cantidad de DNA. También hablamos de la gametogénesis, tanto en el contexto de ovogénesis y foliculogénesis, como en la espermatogénesis y la espermistogénesis, que pueden revisar el video anterior que está en la plataforma. ¿Qué vamos a hablar hoy día? El temario es el catabolismo celular eucariota, una materia temida, pero van a ver que es fácil, con el cual vamos a hablar del metabolismo celular y la estructura mitocondrial. Vamos a hablar de la respiración celular, otras vías de producción de ATP, catabolismo celular anaeróbico, y finalmente vamos a hablar de anabolismo, básicamente en el contexto de fotosíntesis. Por supuesto, quiero dedicarle esta clase, al igual que muchos de ustedes, a nuestro querido país Chile, sobre todo en estas fiestas que se nos olvidan muchas veces los defectos que tiene este país y los problemas que tenemos que solucionar. Nos unimos todos y celebramos por nuestra patria, por lo tanto dediquémosle esta clase a nuestro querido país Chile. Entonces, partamos hablando del metabolismo celular. El metabolismo celular se define como un conjunto de reacciones que le permiten a un organismo estar vivo. ¿Ya?
Es importante separar el metabolismo en dos grandes grupos de reacciones. Las reacciones catabólicas, que se refieren a un grupo de reacciones que se encargan de degradar moléculas complejas a moléculas simples, y el anabolismo, que es lo inverso, es tomar moléculas simples para formar complejas. La diferencia entre una y otra es que el catabolismo produce generalmente moléculas energéticas y el anabolismo gasta moléculas energéticas, ¿ya? Y recuerden siempre que las reacciones catabólicas más las anabólicas conforman el metabolismo. Como vamos a partir hablando de catabolismo, vamos a hablar un poco de la mitocondria, este organelo que dejamos para después cuando vimos la primera clase, y vamos a caracterizarla. La mitocondria es un organelo de doble membrana que se encuentra en todas las células eucariotas complejas, tanto vegetales como animales. Está formada por una membrana externa, como pueden ver aquí, y una membrana interna. Entre la membrana externa y la membrana interna, como son creativos los que pusieron estos nombres, hay un espacio muy importante que se llama espacio intermembrana. Si nos vamos hacia la membrana interna, nos fijamos que la membrana interna forma unas crestas hacia el interior de la membrana, hacia el interior de la mitocondria. Estas crestas se llaman crestas mitocondriales y son muy especiales porque ahí ocurre una etapa determinada de la respiración celular. Al interior de la membrana interna hay un espacio que se denomina matriz mitocondrial. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que dominar de la mitocondria es que es un organelo de doble membrana, se encuentra en células vegetales y animales, está compuesta por una membrana externa, un espacio intermembrana, una membrana interna, unas prolongaciones de la membrana interna hacia el interior de la mitocondria que se llaman crestas mitocondriales y un espacio al interior de la membrana interna que se denomina matriz mitocondrial. ¿Ya? Ahora partamos con la materia más compleja. Vamos a hablar de la respiración celular. No me es raro, y me ha tocado resolver algunas dudas de alumnos donde yo hago clase, en otros lugares, que me preguntan por la respiración celular aeróbica y la respiración celular anaeróbica. Resulta que en realidad es un término mal empleado, puesto que cuando hablamos de respiración celular nos referimos exactamente a un proceso que utiliza oxígeno. Por lo tanto, decir respiración celular aeróbica es una redundancia. Cuando hablemos de respiración celular significa que este proceso que vamos a hablar utiliza oxígeno. Por lo tanto, ahora que vamos a hablar de respiración celular, tenemos que hablar obligatoriamente de esta molécula con la cual ustedes se tienen que hacer amigos, que es el ATP, conocido como adenosín trifosfato. Esta molécula es un nucleótido, como pueden ver tiene la misma estructura que un nucleótido o un ribonucleótido, y si se fijan está formada por una base nitrogenada, que es una adenina, una pentosa, si se fijan tiene 5 carbonos, y en este caso, exactamente, si se fijan, tiene un oxígeno en el carbono 2, por lo tanto, esto es una ribosa, y está formado por 3 grupos fosfatos diferentes. Lo que nos interesa aquí es que este enlace que une el grupo fosfato beta con el grupo fosfato gamma, si alcanzan a ver estas letritas en morado, este enlace es de alta energía. Por lo tanto, si nosotros logramos romper este enlace, vamos a liberar energía. Y por eso el ATP es la molécula energética o la moneda energética que se utilizan en las reacciones químicas que gastan ATP. Es importante tener en consideración que las células eucariotas tienen dos maneras distintas de fabricar ATP. Claro, cuando nosotros rompemos el ATP, como me preguntan por el chat, vamos a obtener ADP de adenosín difosfato y pirofosfato inorgánico, que después lo vamos a volver a utilizar para volver a sintetizar ATP, como vamos a ver más adelante. Entonces, estas dos maneras esenciales de fabricar ATP son dependientes de oxígeno e independientes de oxígeno. No respiración celular aeróbica y respiración celular anaeróbica. La que vamos a ver ahora es la forma dependiente de oxígeno, y la forma de obtener ATP sin oxígeno, el contexto donde nosotros lo vamos a conocer, es la fermentación. Estas 4 etapas, que están bien grandes, son las que ustedes tienen que saber, puesto que son las 4 etapas de la respiración celular utilizando glucosa. La primera etapa es la glucólisis,
La segunda etapa es la acetilación de la coenzima A, la tercera etapa es el ciclo de Krebs y la cuarta etapa es la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Aquí quiero que me empiecen a poner atención y aquí voy a responder especialmente las dudas, puesto que esta materia tienen que entenderla bien. Vamos a empezar hablando de la glucólisis. El término glucólisis significa ruptura de los azúcares, particularmente ruptura del azúcar. Recuerden que la glucosa que nosotros empleamos para poder obtener energía es la glucosa alfa. Por lo tanto, nosotros vamos a definir la glucólisis como la degradación de la glucosa hasta obtener una molécula que se denomina piruvato o ácido pirúvico. El rendimiento de la glucólisis son 2 ATP neto, puesto que como vamos a ver más adelante se producen 4 pero se gastan 2. Se obtienen 2 moléculas de NADH. Esto es una molécula que se denomina poder reductor. Y el significado de NADH es nicotinamida dinucleótido reducido. Y eso no tiene gracia que se lo aprendan porque no, este proceso vamos a ir esclareciendo qué se tienen que aprender y qué no se tienen que aprender. No se adelanten todavía en la materia porque vamos a llegar hacia ese tipo de dudas como la que están discutiendo. La glucólisis ocurre en el citoplasma y eso es lo que la diferencia de lo que es el resto del proceso. La fermentación solamente es una glucólisis que después el piruvato se toma y se degrada a otro tipo de elementos. Mientras que la respiración celular, como utiliza las mitocondrias, todas las etapas que vienen de la glucólisis ocurren dentro de la mitocondria. Y la glucólisis como tal ocurre en el citoplasma de la célula. ¿Ya? ATP neto significa que en realidad es lo que yo obtuve. Si yo tengo un negocio y gasté 5.000 pesos en obtener productos y después yo los vendo y gano 10.000 pesos en líquido, si yo hago la diferencia, yo en realidad gané 5.000 pesos netos, puesto que obtuve 10.000 y gasté 5.000. Entonces la reacción química que define la glucólisis es glucosa más 2 ATP, va a producir 4 ATP más 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de NADH. Ese es el rendimiento que ustedes se tienen que saber. Como pueden ver aquí al ladito, acá están todas las reacciones de la glucólisis. En total son 10 reacciones diferentes, catalizadas cada una por una enzima. Y yo sé que quizás muchos se están preguntando, ¿tengo que sabérmela? ¿No tengo que sabérmela? La verdad es que no. Ustedes se van a deleitar con este tipo de reacciones, que es lo mismo que estamos viendo antes. Se lo van a tener que aprender para los que estudien carreras biológicas, bioquímicas y las ciencias de la salud, en el cual se tienen que aprender cada una de las enzimas que cataliza cada una de las reacciones de todo este proceso. Pero por ahora, apréndanse solamente lo que produce. El piruvato es un intermediario que sirve para transmitir la energía potencial química a las etapas que siguen. En el caso de las mitocondrias es muy útil, pero en el caso de la fermentación, como no tengo las enzimas necesarias, no lo puedo utilizar y tengo que neutralizarlo. ¿Ya? Me piden aquí que la devuelva. Ya. Exacto, para la acetilación. Ahora vamos a seguir con esta etapa que es la acetilación de la coenzima A. Es una etapa media mística en la cual no se profundiza mucho porque en realidad es una etapa bien compleja. La idea aquí es que voy a tomar el piruvato, que es esta molécula, estas dos moléculas que produje a partir de una molécula de glucosa anteriormente, a una molécula que se denomina acetilcoenzima A. Aquí va a actuar como estrella un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. Y el rendimiento aquí es que se producen 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de NADH, extras a las anteriores, por lo tanto llevamos en total 4. Y se produce CO2. En esta etapa no se produce ATP y eso es súper importante que se lo aprendan. En la acetilación de la coenzima A solo voy a tener 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de NADH y CO2. ¿Cómo se produce? El complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por 3 enzimas diferentes. Esto no se lo tienen que aprender, solamente se los comento para que lo tengan más o menos en mente. Uno es la piruvato deshidrogenasa, que es el donde se va a producir CO2.
Después hay otra enzima que se llama dihidrolipoil transacetilasa y después hay otra enzima que se llama dihidrolipoil deshidrogenasa. Estas enzimas tienen unos nombres horribles y realmente cuando yo me las tuve que aprender en bioquímica fue un poco complicado y uno la sufre un poco, pero la verdad es que esto sirve principalmente para que sepan que la piruvato deshidrogenasa está compuesto por 3 enzimas distintas y se encarga de transmitir energía potencial química para formar finalmente lo que es acetilcoenzima A. Y NADH como está aquí. Para aclarar, piruvato deshidrogenasa es una enzima que tiene 3 enzimas adentro. Entonces cada enzima va a actuar a medida que vayan pasando distintos tipos de sustrato en ella. Pero no vamos a profundizar mucho en eso, es solamente para mostrarles cómo actuar. Entonces, tenemos glucólisis que ocurre en el citosol y produce 2 moléculas de ATP netas, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de piruvato. Y después, cada molécula de piruvato va a entrar a la mitocondria y va a ocurrir la acetilación de la coenzima A, que ocurre en el espacio intermembrana, eso se me había olvidado mencionar, donde se obtienen 2 moléculas de acetilcoenzima A y 2 moléculas de NADH por cada piruvato que entró. Ahora viene una etapa bonita, que es el ciclo de Krebs, que también recibe el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Este ciclo se encarga básicamente de tomar la acetilcoenzima A, pasarlo por todas estas reacciones y formar mucho poder reductor. ¿Ya? Acá yo corrijo un poco a Caro Piz, que la verdad no ocurre en la membrana externa, sino que lo que hay en la membrana externa es un sistema que se denomina sistema de lanzadera. De hecho, la explicación está puesta en una de las preguntas en la plataforma, en el material de biología, pero las enzimas que lo realizan, si bien algunas están ancladas en la membrana externa, el espacio es el espacio intermembrana. ¿Ya? El rendimiento total del ciclo de Krebs, y nos vamos a ayudar con este esquema, son 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2, 2 moléculas de ATP en forma de GTP y dióxido de carbono. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, por lo tanto es esencial la batería enzimática que comanda todo este proceso. Este proceso se inicia básicamente cuando el acetilcoenzima A reacciona con oxaloacetato, que viene ya del ciclo anterior, y forma citrato. Hay una serie de enzimas, como la citrato sintasa, que lleva a cabo esta reacción, la conitasa, que también es muy conocida en bioquímica, etcétera, que van a catalizar todo este tipo de reacciones, que no es importante que se las aprendan, y no es importante que se aprendan cada uno de los reactantes del ciclo de Krebs, sino que tienen que aprender que la acetilcoenzima A, que viene del ciclo anterior, reacciona con oxaloacetato y forma citrato. Y después todo esto reacciona para formar nuevamente oxaloacetato y repetir el ciclo. Es importante también que por cada molécula de acetilcoenzima A se produce la mitad de lo que está acá. Y por eso se producen 6 moles de NADH, porque son 2 moles de acetilcoenzima A que se meten en el ciclo de Krebs. Es importante, como vamos a ver más adelante, que el ciclo de Krebs actúa como una etapa donde se integran todas las vías catabólicas, es decir, la catabolización de nucleótidos, la catabolización de aminoácidos y el catabolismo de ácidos grasos. Pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y finalmente llegamos a la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor que hemos formado hasta ahora, es decir, el NADH, que es nicotinamida dinucleótido reducido, y FADH2, que es flavina adenosina dinucleótido reducido, que no es importante memorizarlo, se intercambia por ATP. Y por eso tenemos que tener el clásico ejemplo de las fichas de un casino y la caja de un casino. Aquí se genera la mayor parte del ATP de la respiración celular, porque piensen que hasta ahora yo de una molécula de glucosa llevo el ATP de la glucólisis, que son 2, y el ATP del ciclo de Krebs, que son 2, o sea, llevo 4. Pero en total llevo 10 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Por lo tanto, todo esto lo vamos a intercambiar ahora. Y aquí vienen las típicas dudas de que me han dicho que la respiración celular produce 36 moles de ATP, otros le han dicho 40. Vamos a resolverlo ahora. El truco para entender esto es entender la energía libre de Gibbs.
Cada una de estas moléculas, el NADH y el FADH2, aporta una cierta cantidad de energía en forma de reacciones de reducción-oxidación que van a gatillar cambios químicos que van a permitir que la enzima que sintetiza ATP sintetice un determinado número por cada molécula. Es decir, cada molécula vale una determinada cantidad de ATP. La cantidad real del NADH es 2.5 moles de ATP y cada FADH2 es 1.5 moles de ATP. Pero como en realidad multiplicar estas cosas a la larga, y de hecho es un poco menos exacto, va a ser un cacho, así que esto se aproxima y vamos a entender que cada ficha, es decir, cada ficha NADH vale 3 ATP y cada ficha FADH2 vale 2 ATP. ¿Ok? Por lo tanto tenemos 10 fichas que valen 3 ATP y tenemos 2 fichas que valen 2 ATP. Y este es el mono que a nadie le gusta, pero vamos a tratar de explicarlo tranquilamente. Tenemos estos complejos anclados en la membrana y tenemos estos más chiquititos que también son bien importantes. Esta membrana es la membrana mitocondrial interna, es decir, esto ocurre en las crestas mitocondriales. El complejo 1, que está acá, se llama NADH deshidrogenasa. Aquí llegan los NADH. Claro, se me había olvidado, como bien me complementan, estos complejos se llaman complejos citocromo. Un citocromo es una proteína conjugada con un grupo M, que eso no lo vamos a profundizar más porque lo van a ver también en bioquímica o en química orgánica más adelante. El NADH reacciona en el complejo 1 y entrega sus electrones, y aquí lo importante es que cuando llega el NADH, este complejo va a bombear protones, y este espacio que está acá arriba, si se fijan bien, este espacio de acá arriba es el espacio intermembrana. Y este espacio que está acá abajo es la matriz mitocondrial. Por lo tanto, repasamos este espacio de acá arriba, el espacio intermembrana. Esta membrana es la membrana mitocondrial interna. Y este espacio es la matriz mitocondrial. El complejo 1, entonces, el complejo citocromo número 1, llega al NADH, entrega sus electrones y se bombean protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Estos electrones se transmiten, ¿no es cierto?, hacia las proteínas accesorias de esta cadena transportadora de electrones hasta que llega al complejo 3. Y nuevamente, cuando llegan los electrones, hay reacciones muy complejas al interior dependientes de cobre y otro tipo de elementos. Nuevamente se bombean protones hacia el espacio intermembrana. Aquí aparece el citocromo C, que es muy importante por la función que tiene en la apoptosis. Y finalmente, los electrones que se están transmitiendo llega al complejo 4, que también se denomina citocromo oxidasa. Y aquí se toman estos electrones, se conjugan con oxígeno molecular y se forman moléculas de agua, que equivalen aproximadamente a 200 ml de agua al día, producto de la actividad de las mitocondrias. Hasta ahora no hay ATP, o sea, seguimos el mismo problema. Así que, ¿dónde está el ATP y cómo se produce el ATP? Este complejo 5, que está acá, se llama ATP sintasa, no sintetasa, sintasa. Las enzimas sintetasas sintetizan gastando ATP. Las sintasas sintetizan sin gastar ATP. Entonces, esta enzima, que se llama ATP sintasa, como dice su nombre, toma los sustratos de la enzima, es decir, adenosin difosfato y pirofosfato inorgánico, y forma ATP, como pueden ver acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo la enzima lo cataliza? La enzima utiliza un gradiente que se llama gradiente protón motriz o energía protón motriz. Esto significa que todos los protones que yo bombee hacia el espacio intermembrana me van a dar la energía suficiente para que esta enzima produzca un determinado número de ATP. ¿Ya? Por lo tanto, la energía que aportan las 10 moléculas de NADH alcanza para tener un determinado número de protones, y ese determinado número de protones va a alcanzar para producir 30 moléculas de ATP.
El FADH2 aporta un poco menos de energía, por lo tanto los protones que van a estar acá alcanzan para fabricar 4 ATP. Entonces, en resumen, por supuesto podemos agregar que si aumenta la concentración de protones en el espacio intermembrana, va a disminuir el pH, porque es una función logarítmica. Para Dante, que pregunta dónde se bombean los protones, los ATP, quedan en la matriz y después, a través de una serie de transferencias de energía, vuelven al citosol y se reparten donde tienen que quedar. Por lo tanto, el resumen de la producción en la respiración celular dependiente de la glucosa, el CO2 se produce solamente en la acetilación de la coenzima A y en el ciclo de Krebs. Agua se produce solamente en la fosforilación oxidativa. NADH se producen 2 en la glucólisis, 2 en la acetilación de la coenzima A y 6 en el ciclo de Krebs, lo que da un total de 10. El FADH solamente se produce en el ciclo de Krebs, por lo tanto da un total de 2. Y ATP se producen 2 en la glucólisis, 2 en el ciclo de Krebs, y en la fosforilación oxidativa se producen 34, porque multiplico estos 10 moles por 3 y estos 2 moles por 2, lo que da un total de 38 moles. Y piruvato solamente se produce en la glucólisis, por lo que da un total de 2. ¿Ya? Este cuadrado sí está en la guía, así que descuiden. Aparte, nosotros estamos intentando subir todos estos PowerPoint a la plataforma, para que vayan revisando cuando estos se actualicen. Me llega el reflejo justo de un edificio, por eso me veo tan pálido. Un detalle. Entonces, con esto vamos a irnos, gracias a la Universidad Mayor, a la pregunta de desafío. Y la pregunta dice así. En la figura se representa una situación experimental en la que se pretende demostrar el efecto de la temperatura sobre la fotosíntesis, que vamos a ver después. Esto sirve para ver cuántos saben de este tema antes. Tenemos uno que muestra 20 y otro que muestra 15 grados. Si las demás condiciones se mantienen iguales en ambas situaciones, es correcto afirmar que para evaluar la fotosíntesis se debería medir A, la producción de almidón, B, la liberación de dióxido de carbono, C, la longitud de onda de la luz utilizada, D, el consumo de oxígeno, E, la liberación de agua. Los dejo con la pregunta, hacemos un break de 8 minutos, volvemos a las 5:30 con la respuesta y seguimos con anabolismo y otras vías catabólicas.
Los veo medio complicados con la pregunta. Ya, veamos la respuesta entonces. Esta pregunta es la única relacionada con el tema que salió en el año pasado en el facsímil publicado por el DEMRE. Y vamos a ver que es bastante fácil. Fíjense que es una situación en que tenemos una misma planta, por lo tanto los factores propios de una planta no van a influenciar. La luz es roja en ambos experimentos, por lo tanto, si sabemos que, como vamos a ver más o repasar más adelante, para determinar el color de la luz varía la longitud de onda, en este caso la longitud de onda es la misma, por lo tanto, se descarta inmediatamente la C. La E, la liberación de agua, recordemos que la liberación de agua es, lo acabamos de ver, en la respiración celular, en la fotosíntesis se utiliza agua. El consumo de oxígeno, si bien las plantas consumen oxígeno por la respiración celular, no es el caso para evaluar la fotosíntesis, sino que el consumo de oxígeno evalúa el uso de las mitocondrias. Longitud de onda ya está descartada. La liberación de dióxido de carbono, igual que la liberación de agua, evalúa la respiración celular, o más que la respiración celular de los procesos de combustión de nutrientes, más que la producción. Y recuerden que la fotosíntesis, la idea es producir glucosa. Y para producir carbohidratos, uno de los carbohidratos es el almidón. Y las plantas producen almidón. Por lo tanto, la manera más conveniente en este caso, en que las luces son iguales, de evaluar la fotosíntesis va a ser la producción de almidón. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a la siguiente materia, les voy a contar una información acerca de la Universidad Mayor. Si son amantes de los animales, vayan a la Universidad Mayor y participen del nuevo ciclo de conferencias El ejemplo de los mejores. En esta oportunidad tendremos a Ignacio Hidalzoaga, veterinario, fundador y director del Parque Zoológico de Windsor. Este jueves 26 de septiembre a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral. La inscripción es gratuita en umayor.cl, es gratis, o llamando al 600-328-1000. 600-328-1000. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con otras vías de producción de ATP. Vimos cómo actúa la glucosa y la más importante de obtener ATP es la glucosa para el término de la PSU, pero también las células pueden utilizar otras vías, como son la beta-oxidación de ácidos grasos. También existe otro tipo de oxidación que es la omega, que no lo vamos a ver, la desaminación oxidativa de aminoácidos y la metabolización de nucleótidos. Si resumimos todo lo que acabamos de ver a este esquema, podemos ver que acá tenemos la glucosa, las reacciones que forman piruvato, la formación de acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? O ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y después por acá está la fosforilación oxidativa. Fíjense que a acetilcoenzima A pueden llegar tanto el metabolismo de los aminoácidos como el metabolismo de los ácidos grasos. Al piruvato también pueden llegar el metabolismo de los aminoácidos. Y al ciclo de Krebs también pueden llegar el metabolismo de los aminoácidos. ¿Ya? La glucosa alfa es más útil para producir energía en los animales y la glucosa beta es la que se utiliza, por ejemplo, en la celulosa, en las células vegetales. ¿Ya? No vamos a ver en detalle cada proceso porque no es importante, pero quiero que más o menos sepan cuánto rinden. Es así, más o menos, cómo se produce la oxidación de ácidos grasos. Y como pueden ver, depende mucho del largo de la cadena del ácido graso. Recuerden que los ácidos grasos tienen distintos números de átomos de carbono. Y lo importante es que el rendimiento de un mol de ácido graso es aproximadamente de 108 moléculas de ATP por mol de ácido graso. Por lo tanto, es mucho más eficiente quemar un ácido graso que quemar una glucosa. Sin embargo, tiene algunas consecuencias que no las vamos a nombrar, pero tiene que ver básicamente con la generación de radicales libres. Aquí tenemos también cómo las distintas reacciones que pertenecen a este tipo de metabolismo. Y acá tenemos el metabolismo de aminoácidos. Tenemos algunos, como por ejemplo los aminoácidos cetogénicos,
como estos que están acá, que van a formar cuerpos cetónicos. Y los glucogénicos, que básicamente se pueden incorporar al ciclo de Krebs directamente para formar glucosa. Ambos grupos pueden generar energía dentro del ciclo de Krebs. Por lo tanto, es importante entender que los aminoácidos, que vienen por supuesto las proteínas, se van a integrar esencialmente en el ciclo de Krebs. Y el rendimiento más o menos del aminoácido, si bien depende de cada tipo, oscila alrededor de 18 moles de ATP. Es equivalente al rendimiento que tiene un mol de piruvato en el contexto de la respiración celular. Y los nucleótidos, que si bien tienen varias vías por las cuales pueden ser metabolizados, tenemos que entender que hay núcleos de nucleótidos, aunque suene redundante, como por ejemplo las purinas, que vienen de núcleos imidazólicos, que pueden integrarse en este ciclo, por ejemplo, a través de distintas enzimas, y se puede generar, gastando energía, elementos como el fumarato. Y el fumarato es uno de los intermedios del ciclo de Krebs. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá es lo que ustedes se tienen que aprender en bioquímica en la universidad. De hecho, esto está simplificado, pero aquí están mezclados tanto vías anabólicas como catabólicas de una célula eucariota animal. Así que es para que lo miren nomás, porque no lo vamos a profundizar. ¿Ya? Ahora, pasamos a la fermentación. Y aquí sí que esto es bastante más simple, así que nos vamos a ir un poquito más rápido. Bioquímica en medicina dura 6 meses, al menos la que yo tuve. Y se estudia un libro que se llama Principios de Bioquímica, Leninger. Cuando le pueden preguntar a algún profe que ustedes tengan en el colegio si conoce el libro, y si lo conoce, créanme que se va a reír del grosor que tiene. Es como así de grueso el libro, más o menos. Es terrible. Entonces, la fermentación solamente se realiza la glucólisis, por lo tanto yo no necesito organelos para realizarla. Las vías de degradación del piruvato en condiciones anaeróbicas son conocidas como fermentación. Esto significa que este proceso no utiliza oxígeno. La fermentación la pueden realizar bacterias anaeróbicas, células eucariotas también, como las células musculares, que son los miocitos, y los glóbulos rojos, los eritrocitos, y organismos eucariotas unicelulares anaeróbicos. Aquí tienen las dos que tienen que saber, que es la que me importa. Una es la fermentación alcohólica, que el piruvato, que viene de la glucólisis, se transforma a etanol o alcohol etílico. Y la fermentación láctica, que es el piruvato que se transforma a ácido láctico. Ambas son bien importantes. ¿Ya? ¿Algunos ejemplos prácticos de fermentación? Esto, no sé si alguien se imagina qué es. Levaduras, dicen por ahí. Pan, masa, comida. Ya. Esto es pan, efectivamente, es pan crudo. Esto se va a transformar después en esto. Y esto que está acá, que se parecen harto, estos son los bichitos que se encargan de ejecutar un fenómeno cuando uno cocina pan o otras masas, que se llama leudado, que es que la masa se infla y aumenta su volumen, a expensas de la producción de dióxido de carbono de estas levaduras. Por lo tanto, por eso se le echa levadura al pan. Exacto, después se libera el CO2, pero genera esa consistencia fofa del pan. Esto es una persona haciendo deporte, una mujer haciendo deporte. ¿Y por qué pondré una mujer haciendo deporte hablando de fermentación? ¿Se han fijado, si no están muy acostumbrados a hacer deporte, después de hacer un ejercicio intenso hay un dolor muscular tremendo? ¿Ya? Y es por esto. Estas fotografías son cristales de ácido láctico generados en los músculos, en las células musculares esqueléticas, que es cuando en realidad el músculo o el oxígeno que le llega al miocito no alcanza para producir todo el ATP que necesita, por lo tanto empieza a ejecutar la fermentación láctica. Y también, por supuesto, tenemos que poner el ejemplo de una papa. ¿Y por qué de una papa? Porque con la papa, en Polonia, nació un licor que se denomina vodka,
que es producto también, y todos los licores que existen hoy en día en el mundo se producen a través de la fermentación alcohólica. Ya, vamos a partir entonces bien rápido con el anabolismo. El anabolismo, como habíamos dicho, tenemos toda esta parte de acá arriba que es el catabolismo, en el cual los nutrientes energéticos, como las grasas, las proteínas y los carbohidratos, se utilizan para obtener productos resultantes del catabolismo, en el cual se incluyen el dióxido de carbono y algunos grupos, como en los grupos amino o amoníaco como tal, en el caso del catabolismo de las proteínas, y agua. Y también, por supuesto, se toman todos estos elementos y se transforman a moléculas energéticas para almacenar energía potencial química. El músculo se adapta, efectivamente, como están discutiendo. El músculo se va adaptando a una demanda energética, por lo tanto, mejora mucho la perfusión de sangre, mejora la oxigenación y mejora una serie de elementos que evitan que el músculo genere fermentación láctica. Y después tenemos toda esta rama en la cual yo utilizo precursores moleculares como los aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, nucleótidos, gasto energía y obtengo polisacáridos, polipéptidos, como por ejemplo las proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Por lo tanto, esto es un ciclo conectado y todo esto forma el metabolismo, que es lo que le quería decir a fin de cuentas. Entonces, el anabolismo se define como un conjunto de reacciones pertenecientes al metabolismo que permiten sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Es lo inverso al catabolismo. Todos los organismos tienen capacidad anabólica. Las células eucariotas animales también producen macromoléculas, pero no producen tanto como son, por ejemplo, las células vegetales, que pueden sintetizar moléculas como monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. Y es por eso que a toda esta gama de organismos se incluyen dentro de una escala ecológica que se denominan organismos productores. Y estos organismos son las cianobacterias, las células vegetales y algunos protozoos. Y aquí tenemos, para recordar, una célula vegetal, que es una célula eucariota. Acá podemos ver el núcleo, la vacuola, la gran vacuola que tienen. Y aquí, en la letra A, podemos ver organelos que tienen como unas moneditas verdes adentro, aquí también y ahí también, que se denominan cloroplastos, que son los que nos interesan ahora. Entonces, vamos a hablar de los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos de doble membrana que tienen como función realizar la fotosíntesis. Se llaman cloroplastos porque son organismos plastidios que tienen como función almacenar cosas, y estos organelos almacenan clorofila. Son exclusivos de las células eucariotas vegetales. Y es importante decir que tiene DNA circular propio, sin intrones. Eso para los que den el módulo electivo de biología es importante. Y tiene varias copias, al igual que la mitocondria, que también tiene DNA. Tiene ribosomas de 70 Svedberg, al igual que los de la mitocondria y las bacterias. Y también tiene RNA de transferencia y RNA mensajeros propios. ¿Ya? Con el asunto de la fermentación de los glóbulos rojos, es una fermentación láctica, al igual que la que se realiza en el músculo esquelético. Lo que pasa es que el glóbulo rojo no tiene mitocondria, por lo tanto no puede realizar respiración celular. Y es por eso que un indicador importante para medir si es que hay lisis de eritrocitos en algunos pacientes es medir, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica, que es una enzima que tienen los eritrocitos en su interior. Entonces aquí tenemos me quedé pegado con el eritrocito, el cloroplasto, y vemos que tiene una membrana externa, un espacio intermembrana y una membrana interna. Y al interior tenemos un espacio, ¿no es cierto?, con estas monedas, ¿no es cierto? ¿Y alguien sabe cómo se llaman estas monedas? Tilacoides, ¿no es cierto? Muy bien, son tilacoides. Los 70 Svedberg para Belú Torres, si bien es del módulo electivo donde se profundiza el concepto de coeficiente de sedimentación, que son los Svedberg, las células eucariotas tienen ribosomas de 80 Svedberg, que son más grandes. Y las células procariotas y estos organelos, la mitocondria y el cloroplasto, tienen de 70 Svedberg, que son más pequeños. Entonces tenemos estas moneditas, que son los tilacoides, que se
ordenan como moneditas apiladas y forman unos complejos que se llaman complejos grana. Todas estas pelotitas que están acá son ribosomas y estos gránulos son importantes porque son gránulos de almidón. Al interior hay un espacio, al interior del tilacoide que se llama espacio tilacoidal. Y todo este espacio que está aquí donde están los tilacoides se llama estroma del cloroplasto. ¿Ya? Empecemos con fotosíntesis. Fotosíntesis se define, como dice su nombre, síntesis utilizando la luz. Por lo tanto, es la síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas utilizando dióxido de carbono, luz y ATP para poder lograrlo. Por lo tanto, son reacciones anabólicas complejas. Es característica de los organismos autótrofos. Y este esquema, que lo tienen que haber visto en física, es muy importante. Por lo tanto, vamos a salir un poco de biología y vamos a hablar un poco de física. A mí me gusta mucho la física. Por lo tanto, tenemos que definir qué es la luz, porque va a relacionarse con el proceso que nosotros vamos a hablar. Primero, tenemos que definir que la luz es una onda. Es una onda electromagnética, es decir, puede viajar tanto en el vacío como en un medio material, que tiene un comportamiento dual. Eso se refiere a que ya a que puede comportarse como una partícula y como onda. Y esa es la teoría corpuscular de la luz, que es una de las anteriores a la última que se toma. ¿Qué significa que actúe como una partícula? Significa que tiene unas partículas que se denominan fotones, que pueden transmitir energía, y esas partículas son importantes puesto que van a ser las que van a entregar la energía para poder llevar la fotosíntesis. Como a nosotros nos interesa el espectro de luz visible, que oscila entre los 400 y los 700 nanómetros aproximadamente, tenemos que fijarnos que los colores van a tener un diferente rendimiento en la fotosíntesis. Recuerden que los colores que nosotros observamos son las longitudes de onda que el material refleja, es decir, que no utiliza. Por eso las plantas son verdes, porque la longitud de onda verde es la que tiene menor efectividad para la fotosíntesis. Por eso tenemos que hablar de la antena al final. La antena que recibe la energía de los cloroplastos, la energía de la luz, es la clorofila. Y la clorofila tiene una estructura que es un anillo de protoporfirina conjugado en su centro por un átomo de magnesio. ¿Por qué de magnesio? Porque puede liberar 2 electrones, al igual que lo que sucede con el hierro en el caso de la hemoglobina. Este es el comportamiento de la clorofila. Si se fijan, la clorofila A actúa principalmente hacia estas longitudes de onda y la clorofila B hacia estas longitudes de onda. Y son aproximadamente de ese color. Los carotenoides tienen un rango un poco más amplio, pueden abarcar tanto longitudes que se acercan al violeta como algunas en el verde. Y si se fijan, en este tramo de longitudes de onda, la efectividad de absorción de luz es muy baja. Hay otro tipo de clorofilas que son rojas, que actúan más inclinados hacia el rojo. Y la clorofila A también puede actuar hacia los naranjas y la clorofila B hacia los naranja amarillos. Por lo tanto, la tasa de efectividad relativa de la fotosíntesis es máxima cerca de las longitudes de onda azules-violeta, un poco menor en las longitudes de onda naranjas-roja y muy baja donde se encuentra el verde. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de los fotosistemas, les voy a hacer una segunda mención. Si están pensando en estudiar alguna carrera en el área de la salud, les contamos que la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor está orientada a formar profesionales emprendedores con principios éticos, una sólida base científica y una visión holística del ser humano, capaces de actuar en un entorno dinámico y cambiante. Conoce más sobre nuestras carreras en www.umayor.cl. Entonces, seguimos con los fotosistemas. ¿Qué es un fotosistema? Un fotosistema es un complejo proteico donde se encuentra la clorofila en la punta y puede llevar a cabo diversas reacciones enzimáticas. Y existen dos: el fotosistema 2 o el P680 y el fotosistema 1 o P700. Se supone que este número
tiene que ver con la longitud de onda que mejor trabaja el fotosistema. Y ya que vamos a... como dice el autor, no es importante. Es importante saber qué almacenan, pero el nombre te lo dice. Proteinoplastos, oleoplastos, eso te lo dice el propio nombre. Entonces, hablando de fotosíntesis, existen dos tipos de fotosíntesis. La fotosíntesis fotodependiente y la fotosíntesis fotoindependiente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Antiguamente se les llamaba fotosíntesis clara y fotosíntesis oscura. Pero se descubrió que la fotosíntesis oscura ocurría de día y de noche, por lo tanto ya no era tan oscura. En cambio la fotosíntesis clara ocurre exclusivamente cuando hay luz, por lo tanto hay una que depende de la luz y otra que no depende de la luz. Por lo tanto, fotosíntesis fotodependiente y fotosíntesis fotoindependiente, u otro nombre, fotosíntesis dependiente de la luz y fotosíntesis independiente de la luz. Este es un mono horrible, pero es el mejor que explica la fotosíntesis dependiente de la luz. No es que una ocurra primero y la otra ocurra después, ¿ya? Fíjense que acá tenemos el fotosistema 2 y el fotosistema 1 que habíamos hablado anteriormente. Recuerden que este funciona mejor a 680 nanómetros de longitud de onda y este funciona mejor a alrededor de los 700. ¿Ya? Vamos a separar esto para que lo vamos a entender muy bien. Esta es la fotosíntesis dependiente de la luz, por lo tanto vamos a ocupar las fotones. Entonces tenemos luz, ¿no es cierto?, que llega... Perdón, me equivoqué, este es de 680 nanómetros. Y aquí, esto es importante, impacta la clorofila, ¿ya? Y aquí se liberan electrones, se liberan 2 electrones, que pasan a la cadena transportadora de electrones. Olvidémonos de los electrones. Este magnesio, que había en el centro de la clorofila, necesita que le devuelvan esos electrones para estabilizarlo. Y para eso, tengo el agua, que se rompe al ocurrir este evento en el fotosistema 2. Por lo tanto, cosas importantes que ocurren aquí es que se inicia el transporte de electrones en el fotosistema 2 y ocurre la fotólisis del agua. Significa romper el agua por consecuencia de los fotones. Y con esto yo produzco oxígeno. ¿Ya? Estos electrones se transmiten a través de distintas proteínas como la plastoquinona, la plastoquinina y complejo citocromo para finalmente ser transmitidos al fotosistema 1. Por otra parte, este fotosistema también recibió un fotón al mismo tiempo que el fotosistema 2 y estos electrones fueron transmitidos a una enzima que se llama ferredoxina nicotinamida dinucleótido fosfato reductasa. Es un nombre horrible, pero pueden aprendérsela como FNR. Estos electrones se acoplan a esta enzima para formar un poder reductor que se denomina NADPH. Recapitulando, llegan al mismo tiempo los fotones, este fotosistema se queda sin electrones y este también se queda sin electrones. Sin embargo, la función de perder electrones del fotosistema 2 es restituir los que pierde el fotosistema 1. Y para recuperarlos del fotosistema 2 ocurre la fotólisis del agua que produce oxígeno a modo de desecho. ¿Ya? Cosas importantes: la producción de NADPH, la producción de ATP y la producción de oxígeno. La fotólisis del agua ocurre en la fotosíntesis dependiente de la luz, la producción de oxígeno ocurre en la fotosíntesis dependiente de la luz y en la fotosíntesis dependiente de la luz también ocurre la producción de NADPH y de ATP. ¿Ya? Y el ciclo de Calvin, que es la fotosíntesis independiente de la luz, o ciclo de Calvin-Benson, como debería ser. ¿Qué hay que aprender de acá? Hay que aprender, yo creo que la única enzima que tienen que saberse para la PSU, además de la anhidrasa carbónica, que es la rubisco. Rubisco, con B larga, significa ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxidasa. Esta es una enzima que por supuesto no tienen que aprenderse ese nombre gigante, sino que tienen que saber solamente el nombre de esa enzima, rubisco. Es muy importante puesto que toma el dióxido de carbono externo e inicia la síntesis de una serie de moléculas
que van a servir como precursora de la que a nosotros nos importa, que es el PGAL, PEGAL. Este PEGAL es muy importante, que es el 3-fosfogliceraldehído. Es súper importante puesto que se gasta en este ciclo ATP y se gasta NADPH para poder lograr el fosfogliceraldehído. El PEGAL se encarga principalmente para ser transformado hacia todas las moléculas orgánicas que nosotros vamos a querer obtener, es decir, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Después, esto puede ser utilizado tanto para producir moléculas orgánicas como para producir el 3-fosfoglicerato e incorporarse nuevamente al ciclo de Calvin para poder repetirse nuevamente el evento. La anhidrasa carbónica es la enzima que se encarga principalmente de transformar CO2 y agua en ácido carbónico y después en ácido carbónico lo vuelve a transformar en bicarbonato y protones. Pero lo vamos a ver en la clase de aparato respiratorio. Entonces, conteo final de la fotosíntesis. El CO2 no se produce ni se utiliza en la fotosíntesis fotodependiente, pero sí se utiliza en la fotosíntesis independiente de la luz o en el ciclo de Calvin. El oxígeno se libera en la fotosíntesis dependiente de la luz y no se utiliza en la fotosíntesis independiente de la luz. El NADPH, que es un poder reductor, se produce en la fotosíntesis dependiente de la luz y se utiliza en la fotosíntesis independiente de la luz o en el ciclo de Calvin. El PEGAL, el fosfogliceraldehído, no se produce en la fotosíntesis dependiente de la luz y se produce en la fotosíntesis independiente de la luz o en el ciclo de Calvin. Y finalmente el ATP se produce en la fotosíntesis dependiente de la luz y se utiliza en la fotosíntesis independiente de la luz o en el ciclo de Calvin. ¿Qué es importante entender aquí? Es que aunque las células vegetales puedan producir esto y puedan consumir oxígeno, recuerden que también consumen oxígeno, que pueden consumir CO2, también pueden consumir oxígeno, puesto que tienen mitocondria, ¿ya? Que no se les olvide eso, porque en general se caen en eso. Y el ciclo de Calvin, como no depende de fotones, puede ocurrir tanto de día como de noche. Sin embargo, la fotosíntesis dependiente de la luz debe estrictamente ocurrir cuando hay luz, es decir, de día. Como pregunta Yayori, también, las plantas tienen mitocondrias y cloroplastos, efectivamente. Recuerden que son células eucariotas. Entonces, aquí yo por una cosa de tiempo no les voy a poder hacer la síntesis clásica. Sin embargo, se las voy a escribir y cuando subamos esta clase, que yo creo que la voy a llegar a subir ahora en un ratito más, van a estar anotadas la síntesis y van a poder leerla en su casa. Me disculpo por eso, no alcancé por tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero que recuerden? Para esta fecha sobre todo, sean responsables de estas fiestas patrias, cuídense. Si beben, pasen las llaves. Y si no beben y ven a alguien que tenga un auto o un vehículo y beba, quítenle las llaves a quien lo haga. Y por favor, esto se los digo más desde el área de la salud, no aumentemos los trágicos números de estas fiestas patrias, puesto que en general estas fiestas patrias tiende a ocurrir desgracia. ¿Ya? ¡Viva Chile, pese a todo! Y celebremos con responsabilidad. Muchas gracias por la clase, espero que hayan entendido este tópico súper complejo. Recuerden que pueden ver esta clase nuevamente en YouTube y en la plataforma de Puntaje Nacional. Y yo creo que nos vemos el martes próximo y ahí vamos a empezar ya con el tema que tiene que ver nutrición y aparato digestivo, que es más entretenido, y esto vamos a ver solamente de células del módulo común, ¿ya? Cuídense mucho, que estén muy bien, chao chao, y recuerden ir viendo la plataforma para ver si están los PowerPoint subidos. Yo voy a tratar de subirlos ahora, ¿ya? Que estén muy bien, chao chao.